Buenas noches, 26 de octubre de 2025. Ya sabéis, esto es Kine on the Road. Y bueno, pues seguimos con los episodios de esta serie destinada a explicaros un poco los símiles entre este libro que me regaló mi mamá con 16 años antes de mi primer gran viaje a Estados Unidos, El alquimista, de Paulo Coelho, y la relación que tiene ese libro con mi historia, porque como el protagonista Santiago, que viajó a África para buscar su leyenda personal, pues a mí me ha pasado un poco parecido. Entonces, pues he creído muy simpático e ilustrativo, quizás también ayude a cierta gente pues a tomar pasos en su vida, a, a tomar esas decisiones que son difíciles, a pasar los malos y los buenos momentos, explicando pues mis altos, mis bajos y cómo pues este libro pues me influye en mi día a día y cómo pues los personajes que aparecen en este libro pues se ven representados en mi historia también. Existe una Fátima que existe en el libro, que es mi mujer Rayana. Existe el rey de Salem, que es mi amigo Rubén y antiguo jefe, que me ayudó a dar mi primer paso a África. Además, el primer sitio que Santiago visita en África es Tánger y yo pues me pasó exactamente lo mismo, no porque seguía las instrucciones del libro, sino porque, bueno, se dieron las circunstancias profesionales así y ya veréis poco a poco cómo voy sacando los personajes del libro y los símiles con las personas que encuentro en mi camino. Bueno, pues en este episodio vamos a hablar, ya hemos pasado el Anno Horribilis que expliqué ayer, ese año o ese 2 años más o menos, entre los 18 y los 19 años, en los que, bueno, pues descarrilé, me perdí un poco y acabé el episodio de ayer cuando pues mi padre pues me cogió un poco de su lado. Fue muy difícil para él, yo lo sé, también para mi familia, pero bueno, las condiciones que me puso mi padre para encarrilar mi vida era que no iba a pagar más mi universidad, por eso me apunté a una universidad privada, mi madre me ayudó enormemente eh, y a encontrar un trabajo. Así que, bueno, pues al final de las navidades de ese año que tenía 19, iba a cumplir 20 años, cumplo en enero, pues empecé a trabajar en una nueva empresa, que era una empresa de distribución de material de construcción, de fontanería, de calefacción, etcétera. De hecho, ya muy jovencito, con unos, pues ya os digo, con unos 20 años, corría ya el año 2023, 2024, tuve pues el privilegio o la visión de que lo que iba a pasar en España entre 2007 y 2008, esa gran crisis, bueno, pude sentir muy dentro de mí que algo se preparaba, pues porque estaba en contacto con muchos contratistas, con empresas de fontanería, de construcción, y bueno, pues esta empresa era un líder en este mercado en la ciudad en la que trabajaba, en Pamplona, y bueno, pues el retraso de las comandas, de las entregas, de los pagos, pues poquito a poco me fui dando cuenta de que algo se preparaba en España, antes incluso que Lehman Brothers en Estados Unidos estallara por los aires. Y bueno, pues eso también ha sido un aprendizaje. De hecho, recomiendo a todo el mundo que vea este vídeo y esta serie que si tiene la oportunidad de ponerse a trabajar lo antes posible, incluso si estáis en la universidad, lo recomiendo fuertemente, fuertemente. De hecho, ya hablaremos de esto en otro capítulo. Ahí sí que estoy un poco de acuerdo con Charlie Kirk en el sentido de que la universidad me parece en ciertos aspectos para asignaturas o carreras específicas que no necesitan mucha técnica, si no lo compaginas con el trabajo, me parece un pequeño o una pequeña pérdida de tiempo. Creo que empezar a trabajar al mismo tiempo que haces la universidad construye a la persona, te ayuda a administrar tus finanzas, te ayuda a ver un poco más claro las responsabilidades que tienes en el día a día, te ayuda a encarrilar un poco mejor tu semana, tu fin de semana, y así fue como me pasó a mí. Así que, pues ya sabéis, después de ese anno horribilis, empiezo a trabajar con esta empresa
y bueno, pues durante el comienzo de ese año, que tenía yo pues 20 años, salía con una chica que vivía cerca de San Sebastián. Estaba muy controlado por mi padre porque, bueno, pues para ayudarme a salir un poco del mundo de la fiesta y de todo eso, pues estaba obligado a, pues eso, ir a la universidad a la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, después me iba a comer a casa y de 4 a 9 de la noche pues trabajaba en esta empresa. No era fácil, de hecho los 2 primeros años de universidad no fueron muy bien, me costó mucho coger el ritmo, porque también hay que reconocer que es difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero al final pues se busca el tiempo, se buscan las fuerzas dentro de uno mismo y al final pues las cosas se sacan. Bueno, pues en ese año de 20 años, corría el año 2023, las cosas en casa financieramente ya empezaban a estar un poco mal, eso es verdad. Mi padre acusaba ya el comienzo de la crisis que estallaría 3 o 4 años más tarde. Y bueno, pues aparte de eso, la relación con mi padre, pues en ese año fue complicada. Sí que me encarriló, me ayudó muchísimo, fue una guía para mí, mi madre también, pero al final, pues bueno, yo creo que era más o menos, corría el mes de abril o mayo, tuvimos una discusión increíble en casa entre mi padre y yo, y ese día pues decidí por mi, por mi propio pie irme de casa. Ese día pues le dije a mi padre que me iba de casa, me dijo pues pírate, así que llené mi coche con todo lo que podía y me fui a buscar una casa de alquiler. Así que cogí una casa de alquiler y desde aquel momento pues estaba pues solo, con la ayuda inestimable de mi madre financieramente para pagar la universidad y otras cosas, pero bueno, como ya tenía un trabajo, pues ya me ayudaba a subsistir. Además, pues la chica que vivía cerca de San Sebastián, aquella novia que tenía, pues se vino a Pamplona a vivir conmigo, también cogió un trabajo y bueno, pues así empecé mi independencia. Con 20 añitos ya estaba fuera de casa. No fue fácil, lo repito, esos primeros 2 años fueron muy difíciles, dejé muchas asignaturas pendientes, pero en el tercer año de universidad, bueno, algo cambió en mi cabeza, me puse mucho más serio, estuve incluso a punto de ser expulsado de la universidad y en el tercer año pues no sé qué pasó conmigo, di un cambio de 360 grados y saqué un tercer año pues increíble, aprobé todo, los profesores estaban súper contentos e incluso al final del curso, cuando había que hacer la entrega de diplomas, pues me propusieron a mí para hacer un discurso delante de todos los profesores, alumnos y padres donde se entregaron los diplomas. Mi padre estaba muy orgulloso. En aquella época es cuando empezaba ya la situación con mi padre a estar un poco mejor. Así que pasamos más o menos 3 años casi sin hablarnos, pero las cosas son así. Así que, bueno, pues esta universidad privada, al cabo de los 3 años, ofrecía un máster en Madrid, en la misma universidad. Le voy a decir el nombre, se llama ESIC. No creo que pase nada. Y si es así, pues lo siento, no tengo ninguna intención de doler a nadie. Y bueno, pues fue realmente la oportunidad que se presentó delante mía para por fin ir a la gran ciudad, abrir mis perspectivas de viaje. Estaba muy emocionado por poder hacerlo y además tuve la gran suerte de que la empresa en la que trabajaba, como ya os he dicho, de construcción, era mozo de almacén, hacía inventarios, hacía cosas así, pues tenían una oficina, un almacén de distribución en Madrid, se llama Saltoki, les doy bueno, les doy las gracias porque me dejaron ir a Madrid y trabajar allí, de modo que pudiera seguir con ese máster de 2 años y estar trabajando en esa empresa, poder pagarme un alquiler. Mi novia se vino conmigo y también encontró un trabajo y estuvimos pues viviendo en Madrid y ese primer año de máster en Madrid pues estuve trabajando en la empresa de material de construcción por las mañanas y por la tarde iba a la universidad. Y bueno, este capítulo ha sido un poco corto porque creo que, bueno, había que hacerlo así y en el segundo año de máster
es cuando llega pues un gran cambio en mi vida. Empiezo a trabajar en una empresa multinacional. Es ahí donde vamos a conocer en el siguiente episodio al rey de Salem, que se llama Rubén en la vida real. Y bueno, pues fue una persona que en mi camino pues fue decisivo para abrirme oportunidades para salir al extranjero. Y en el siguiente episodio pues vamos a hablar de mis primeras misiones en Francia, en Marruecos. Y bueno, al cabo de 3 años en Madrid, pues Rubén se fue. Eso me apenó muchísimo. Yo me fui a Holanda, ya hablaremos de esto en el siguiente episodio. Y bueno, yo os comentaré un poco cómo conseguí, tras vivir en Holanda, ir a África. Fue pues el rey de Salem, Rubén, quien me ayudó en ese paso. Así que bueno, episodio cortito para explicar un poco lo que pasó desde el Anno Horribilis y aquella anécdota de casa de mi abuela. La universidad, 3 años, los 2 primeros muy complicados, pero se puede hacer trabajando al mismo tiempo. De hecho, fue un factor decisivo para que encontrara trabajo mucho más fácil y posicionarme profesionalmente mejor pues, que otras personas que estaban esperando terminar la carrera pues, para trabajar. Yo comencé mucho antes y creo que bueno, es un consejo que os doy a todos. Si podéis hacerlo, no lo dudéis, no os arrepentiréis nunca de esa decisión. Y os deseo muy buenas noches en este día de octubre desde Dakar. Hace bastante calor, pero ya dentro de poquito va a empezar el tiempo un poco más fresquito, así que va a estar genial. En noviembre más o menos comenzará. Y no lo dudéis, quedaros con estos episodios, seguirme, porque en el siguiente capítulo vamos a hablar del rey de Salem, vamos a hablar también del comerciante de cristales, vamos a hablar también del inglés, que para mí fue otro jefe que tuve que era indio y además me introdujo a la religión hindú. Cuando digo introdujo no significa que me convertí al hinduismo, pero pasé muchos años con él y bueno, pues aprendí muchas cosas también de esa religión, porque como os he dicho, vamos a hablar de religión. Soy de cultura católica, estuve en Estados Unidos y conocí la metodista protestante. Luego en África, pues tanto con mi jefe indio el hinduismo y también pues el islam. Y vamos a hablar también del islam. Ya sabéis que mi mujer viene de un background o de una familia musulmana, pero tenemos un concepto de la religión muy diferente a lo que mucha gente puede pensar. Y por favor, pues eso, seguirme, si queréis comentar, me hace muchísima ilusión. Y si ya os suscribís, el top de top. Así que seguir mis aventuras, los símiles con este gran libro del protagonista que se llama Santiago, como yo, que viaja a África en busca de su leyenda personal. Muy buenas noches a todos, os envío un beso enorme y a dormir.